Cuando bebe alcohol, sus ojos cambian. Esto es lo que se dijo del hombre que asesinó a una joven de 17 años. Este caso muy reciente se encuentra en todos los portales coreanos. Se está hablando de él y de las atrocidades que cometió. Park Tae-sung persiguió y mató a una adolescente. Ellos no se conocían. Ahora, su excusa, dijo que cuando bebe no se da cuenta de lo que hace. En este video te voy a contar qué sucedió con Park Tae-sung y la joven a la que le quitó la vida. Hay testimonios de conocidos y hubo denuncias. En Corea se lo está llamando 묻지마 살해범, es decir, el asesino sin motivos, el asesino que no hace preguntas. Un conocido de Park Tae-sung habló sobre las actitudes de este hombre. Dijo que cuando tomaba alcohol sus ojos cambiaban, se volvía agresivo y siempre estaba peleando con alguien. Informó que recientemente había roto con su novia y que su tienda no estaba funcionando bien. Park Tae-sung tiene un largo historial de violencia, estando, según testifican, borracho. El 26 de septiembre pasado, alrededor de las 12 de la noche, Park Tae-sung persiguió durante 10 minutos a una estudiante de secundaria para después apuñalarla. Minutos antes de la agresión, la policía había ido a su tienda a hacerle una serie de preguntas porque habían recibido una denuncia. El hermano mayor de Park había llamado a la policía diciendo que su hermano se podría quitar la vida. Según la policía, siguieron el protocolo. Sin embargo, después de hablar con él y entrevistarlo durante 5 minutos, no vieron indicios de peligro y se fueron. La policía finalizó su visita expresando que no había nada fuera de lo común. La policía explicó que el hombre se comunicaba con fluidez y que no notaba nada inusual con su conducta. Por eso determinaron que no había ningún problema. Pero exactamente 5 minutos después, salía de la tienda con un cuchillo escondido en su cinturón. Ella había ido a buscar un medicamento para su padre que estaba enfermo. Minutos antes de lo ocurrido, la joven habría llamado a una amiga y le habría dicho que había un hombre atrás de ella que le daba miedo. Le dijo: «Siento que me va a apuñalar». La amiga escuchó después ruidos, como si alguien corriera, y gritos. La joven le pidió a su amiga que llamara a la policía. Park había perdido sus sandalias durante la persecución. Volvió a su tienda, se puso unas zapatillas y se fue. ¿Qué hizo después del crimen? Visitó bares, karaokes, discutió y se peleó con otras personas. Incluso pateó un auto estacionado en un supermercado y se peleó con el dueño. 2 horas habían pasado. Fue ahí cuando la policía lo arrestó. La adolescente había perdido el conocimiento y fue llevada a un hospital. Sin embargo, no pudieron salvarla y falleció. Hola, soy Ginny. Esto es Ginny Channel. Gracias por estar allí. Te invito a suscribirte al canal con la campanita. Se mostraron grabaciones de cámaras de seguridad en donde Park Tae-sung agrede a la adolescente y huye descalzo después de unos 13 minutos. Hay capturas de él sonriendo luego del homicidio, lo que ha causado un gran revuelo e indignación. Mientras era llevado fuera de la estación de la policía, algunos reporteros se acercaron y se pudo escuchar a Park diciendo que lo sentía. La prensa le hizo varias preguntas sobre si recordaba lo que hizo, si quisiera decirle algo a la familia de la joven, pero no contestó. También se ha hecho pública su declaración. Dijo que no recordaba nada porque había tomado 4 botellas de soju. Sin embargo, dijo que no podía negar el crimen porque habían salido las pruebas. Le confirmó a la policía que no conocía a la chica y que no tenía ningún tipo de rencor ni motivo financiero. Park expresó que tenía una enfermedad mental y se negó a dar declaraciones. Algunos testigos indican que, si bien se notaba que había tomado, se podía mantener una conversación con él. El hombre que fue golpeado por Park antes de ser arrestado dijo que lo golpeó entre 3 y 5 veces en la frente y que alguien ebrio no podría haber hecho eso con esa precisión. La policía indicó que cuando fueron a la tienda, 2 botellas se encontraban vacías y había bocadillos. Había otras 2 botellas, una se encontraba con el sello roto, pero completamente llena, y la otra estaba sin abrir. Planean enviar a Park Tae-sung a la fiscalía después de completar una investigación adicional, incluida la determinación del motivo exacto del crimen. Durante la investigación surgieron varios testimonios. Uno de los testigos dijo haber escuchado a la joven gritar pidiendo ayuda. Comentó que esa voz sigue sonando en su cabeza y que siente roto su corazón. Dijo que es desgarrador que no haya podido salvarla, que va varias veces al lugar donde falleció y que no se podrá olvidar de lo que pasó jamás. Un hombre que conocía a Park Tae-sung dijo que lo escuchó decir días antes que iba a matar a alguien. Otros señalaban el prontuario que tenía este individuo.
Varias veces fue interrogado por la policía por ser agresivo. Un compañero de escuela habló sobre Park y sus comportamientos. Dijo que en primaria no mostraba ningún tipo de actitud agresiva, pero que en secundaria comenzó a volverse violento. Él era compañero de clase de Park y expresó que un día, sin motivo aparente, lo comenzó a golpear y provocar. Durante el servicio militar generaba un ambiente intimidante en su unidad. Peleaba con personas de otras unidades también. Un ex compañero dijo que temía que Park fuera un psicópata. También habría sido Park enviado a la cárcel militar durante 15 días. Al parecer, había agredido a un compañero más joven. Sin embargo, destacan que no se mostraba arrepentido. Más bien, lo contaba como si fuera una medalla de honor. Muchos ciudadanos no logran comprender cómo es que un hombre pudo sonreír luego de haber asesinado a la joven. Incluso cuando salía de la estación de policía, se encontraba como sonriendo, pero cambió su expresión y bajó la cabeza cuando vio las cámaras. Park trabajaba en una tienda de la marca Chimdag, una cadena de pollos, y cuando se reveló la identidad, la empresa se apresuró a cubrir la marca. Y en el perfil de Naver del local solo se pueden leer comentarios sobre lo que ocurrió. Lo llaman el restaurante del asesino. El director general de la empresa expresó que lo ocurrido fue causado por las acciones de un franquiciado individual, pero que sienten una gran responsabilidad y dolor por lo que ha sucedido. Dijo que colaboraría con la investigación. Muchos se preguntan si este caso podría haberse evitado. A lo mejor la policía debería haber investigado mejor al sujeto, verificar sus antecedentes. Bueno, por ahora son todas conjeturas. Vamos a seguir el caso, por supuesto. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero, 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.